Con mi hijo sin contestar el teléfono durante 2 semanas, decidí ir a su casa en silencio. Pero al llegar, noté que algo se movía debajo de la cama de mi nieto. Cuando la policía levantó el colchón, lo que encontramos dejó a todos helados. Porque me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Todavía lo recuerdo perfectamente. Aquel día fatídico, tomé el primer camión que salía para Querétaro. Durante las 3 horas de camino, no dije ni una sola palabra, con la mirada pegada a la ventana y el corazón hecho un nudo. Me decía a mí misma que tenía que calmarme, pero mis manos temblaban al sostener el boleto. Cuando me bajé en la central, ya estaba oscureciendo. Caminé a toda prisa hacia la privada donde vivía Diego, por el mismo camino que había recorrido decenas de veces para visitarlo a él y a Mateo, mi nieto. Pero esta vez, cada paso se sentía pesado, como si estuviera entrando en una pesadilla. Parada frente a la puerta de madera de siempre, toqué. Primero, suave. Luego, con más y más fuerza. ¡Diego! ¡Mateo!, grité, pero mi voz se quebró en el aire helado. Nadie contestó. Puse la mano en la perilla, solo para probar suerte, pero cuando la giré un poco, la puerta se abrió. No tenía seguro. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. Diego nunca dejaba la puerta sin seguro. Él era muy cuidadoso, sobre todo cuando Mateo estaba en casa. Empujé la puerta y entré, conteniendo la respiración, como si el más mínimo ruido pudiera romperlo todo en 1000 pedazos. Adentro, la escena que vi me dejó helada. La sala era un caos, como si hubiera habido una pelea. El sofá estaba movido de su lugar, como si alguien lo hubiera empujado con furia. En el piso, una taza de café rota en 1000 pedazos. Los trozos de porcelana blanca se mezclaban con la mancha de café oscuro ya seca. Pasé por encima, con las piernas temblorosas, tratando de no pisar los vidrios. En la cocina, vi el garrafón del agua tirado de lado, y varias botellas de agua vacías rodaban por el suelo, sin tapa, como si alguien se las hubiera bebido de golpe, con desesperación. El olor a humedad y el silencio de la casa me dieron un escalofrío. Subí las escaleras, sintiendo que arrastraba una piedra con cada escalón. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba retumbar en mis oídos. Abrí la puerta del estudio de Diego. Vacío. Su recámara también, la cama todavía tendida, pero sin ninguna señal de vida. Finalmente, llegué al cuarto de Mateo. «Mateo, ¿dónde estás, mi niño?», lo llamé, con la voz ronca. Nadie respondió. Me quedé parada en medio del cuarto, mirando sus juguetes, los bloques de Lego, su osito de peluche viejo, y sentí que el corazón se me iba a romper. De repente, un ruidito vino de debajo de la cama, un sonido rasposo, como el de una botella de plástico rodando sobre la madera. Me quedé tiesa, y un escalofrío me recorrió toda la espalda. El corazón me latía aún más fuerte, tanto que pensé que se me saldría del pecho. Había algo debajo de la cama. Quise agacharme a ver, pero sentía los pies pegados al piso. Di un paso hacia atrás, agarrándome del borde de un escritorio con la mano temblorosa para no caerme. «¿Mateo?», lo llamé otra vez, pero solo me respondió el silencio, a excepción de ese ruidito, bajito pero claro, como una advertencia. El pánico se apoderó de mí. Salí corriendo de la casa con las manos temblando tanto que tuve que marcar el número de la policía 3 veces para atinarle. «Mi hijo desapareció. No me ha contactado en 2 semanas». Casi le grité al teléfono con la voz quebrada. «Hay un ruido extraño, debajo de la cama de mi nieto», balbuceé, sin saber bien qué decía. Solo sabía que necesitaba que alguien viniera, y rápido. En menos de 10 minutos, las luces azules y rojas de una patrulla iluminaron la ventana. Llevé a los 2 policías al cuarto de Mateo, y con el dedo tembloroso señalé hacia la cama. «Ahí abajo», susurré, sin atreverme a mirar. Un policía joven y alto se agachó y dijo con voz firme: «¿Hay alguien ahí abajo?». Un silencio pesado, que casi no dejaba respirar, llenó el cuarto. Entonces, sin decir nada más, los 2 policías levantaron la cama de un solo movimiento. Y ahí lo vi, era Mateo, mi nieto, acurrucado ahí abajo. Estaba flaquísimo, con el pelo pegado por el sudor y la ropa sucia, desprendiendo un olor agrio.
Abrazaba con fuerza una botella de agua vacía, con los ojos bien abiertos, sin expresión, como si estuviera viendo un mundo al que yo no podía llegar. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo que el corazón se me detenía. Los dos policías también estaban en shock, sin poder decir una palabra. Caí de rodillas, queriendo abrazarlo, pero mis manos temblaban tanto que no me atreví a tocarlo. «Mateo, mi niño», susurré, con las lágrimas a punto de salir. Él no respondió, solo se quedó ahí, aferrado a su botella, como si fuera lo último que lo mantenía con vida. No sabía qué había pasado, pero sí sabía que esta pesadilla apenas estaba comenzando. «Soy Elena, tengo 61 años y vivo sola en un pueblito cerca de la Ciudad de México. Mi historia comienza una mañana a finales de octubre, cuando me di cuenta por primera vez de que Diego había desaparecido. Fueron 2 semanas eternas, en las que viví con una angustia que no tenía respuesta. El primer día, le llamé a Diego para saber cómo estaba. Como siempre, estaba sentada en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, escuchando el tono sonar una y otra vez hasta que se cortaba. Ninguna respuesta. Le mandé un mensaje, uno cortito. «¿Estás bien, hijo?». Pero el mensaje se quedó ahí, sin respuesta. Empecé a sentir un nudo en el estómago, como si algo anduviera mal, pero me dije a mí misma que a lo mejor estaba ocupado, que se le había acabado la pila o que andaba en algún lugar sin señal. Diego es un hombre independiente, siempre a su manera, así que traté de calmar mi preocupación. Pero en los días siguientes, esa preocupación creció, como un fuego lento que me quemaba por dentro. Le llamaba a las horas más raras, al amanecer, muy entrada la noche, incluso a mediodía, cuando sabía que solía tomar su descanso. Y siempre, solo silencio. Le dejé mensajes de voz, con la voz temblorosa. «Diego, ¿dónde estás? Márcame, por favor, estoy muy preocupada». Pero también se perdieron en la nada, sin ninguna señal de que los hubiera escuchado. Empecé a pensar lo peor. Diego no era de los que desaparecen sin decir nada. Siempre me llamaba cada semana, me contaba de su trabajo, de Mateo, mi nieto, de los días normales de un papá y su hijo. Este silencio no era para nada como él. Para el 5.º día ya no aguantaba más. La angustia me carcomía por dentro. Intenté llamar al teléfono fijo de su casa, con la esperanza de escuchar su voz, o por lo menos la de Mateo, ese niño de 8 años que no paraba de contarme todo lo de la escuela. Pero solo escuché el timbre sonar y sonar en una casa vacía hasta que colgué. Me metí a la aplicación de mensajes que usan los chavos y le escribí a Mateo. «Mi niño, ¿dónde estás? Márcale a la abue». El mensaje se envió, pero nunca apareció la marca de «visto». Sentí que el corazón se me encogía. Mateo es chiquito, pero sabe usar el teléfono y quiere mucho a su abuela. Siempre me contestaba en cuanto veía un mensaje mío. Empecé a llamar a los amigos y compañeros de trabajo de Diego. Todos se sorprendían, con la voz dudosa. «No he visto a Diego en toda la semana», me dijo un compañero. Pensé que andaba de vacaciones. Un amigo suyo muy cercano me dijo: «La última vez que hablamos fue el mes pasado. Diego me dijo que andaba con mucho trabajo». Nadie sabía nada más. Mientras más preguntaba, más sentía que estaba perdida en un vacío sin respuestas. Diego no es de los que desaparecen sin avisar. Es un padre dedicado, un hijo atento. Algo tenía que haber pasado. Al 10.º día no pude soportar más la espera. Busqué a los vecinos que vivían cerca de la casa de Diego, llamando a cada uno de los que tenía el número. Suspiraban al otro lado del teléfono, con voz apenada. Una señora mayor que vive enfrente de la casa de Diego me dijo que la semana pasada, en la noche de la tormenta, vio que la luz de la casa de Diego se prendió de repente y luego se apagó. Pensé que el muchacho nomás había prendido la luz para irse a dormir, me dijo, pero su voz temblaba, como si ella también sintiera que algo no estaba bien. Sus palabras se me clavaron en el corazón como un cuchillo. La noche de la tormenta, una luz que se prende y se apaga. Algo andaba muy mal. De eso estaba segura. Pasaron 2 semanas y todos mis esfuerzos eran en vano. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal. No podía dormir. Pasaba las noches mirando el techo, imaginándome de todo.
¿Diego tuvo un accidente? ¿Lo secuestraron? ¿O simplemente se quiso ir a algún lado? Pero no. Diego nunca dejaría a Mateo. Él era su mundo entero. ¿Y Mateo, mi nieto, dónde estaba? Mientras más pensaba, más me faltaba el aire. No podía quedarme de brazos cruzados ni un minuto más. Decidí ir a la casa de Diego, y lo que encontré solo hizo que mi angustia creciera. Ahora estoy sentada en la luz tenue del cuarto de un hospital, con las manos aferradas al borde de la silla como si, al soltarla, el mundo entero se fuera a derrumbar. Mateo está acostado en la cama. Su cuerpecito casi se pierde en la sábana blanca. Un policía lo cargó en brazos desde aquella casa fría y yo, como una sombra sin alma, corrí tras ellos. Mis manos temblaban cuando lo toqué, queriendo abrazarlo, pero sin atreverme a hacerlo fuerte, por miedo a lastimarlo. Mateo no reaccionaba, ni un parpadeo, ni un suspiro. Sus manitas apretaban la botella de agua vacía, como si fuera lo último que lo aferraba a esta vida. La patrulla volaba por las calles oscuras de Querétaro, con el sonido de la sirena retumbando en la noche. Yo iba sentada junto a Mateo, echándole aire con un pedazo de papel que encontré en la casa, mientras le daba palmaditas suaves en la espalda. «Mateo, aquí está la abue», le susurraba con la voz quebrada. Pero el niño seguía como una estatua viviente, con los ojos bien abiertos, mirando a la nada. Me preguntaba, ¿qué le pasó a mi nieto? ¿Y a Diego? Esa casa hecha un desastre, la botella de agua vacía y el ruido debajo de la cama. Todo era como una pesadilla de la que no podía despertar. En el hospital, los doctores y enfermeras metieron a Mateo a urgencias de inmediato. Yo me quedé afuera, con las manos pegadas al cristal de la puerta, viéndolos moverse rápido a su alrededor. El sonido de las máquinas se mezclaba con las voces apuradas de los doctores. No hay heridas externas, desnutrición severa, deshidratación grave, señales de trauma psicológico. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Trauma psicológico. Mi nieto de 8 años, ese niño que siempre sonreía como el sol de la mañana, ahora estaba ahí, flaquito, como una hoja seca que podría desaparecer en cualquier momento. Un rato después, el doctor me dejó pasar. A Mateo ya le habían puesto suero, con una manguerita delgada conectada a su bracito flaco. Sus ojos seguían abiertos, pero no me miraban a mí, sino a un lugar lejano, un lugar al que yo no podía llegar. Le tomé su manita helada y lo llamé por su nombre. Mateo, soy yo, la abue. Despierta, por favor, dime algo. Pero el niño no respondió, ni siquiera parpadeó. Me senté a su lado en la cama y las lágrimas empezaron a caer. Recordé los días en que Mateo era chiquito, cuando corría por mi patio, riéndose a carcajadas, pidiéndome que le contara historias de cuando yo era joven en la Ciudad de México. Ahora, esa sonrisa había desaparecido, y en su lugar había un silencio que daba miedo, como si mi nieto hubiera encerrado su alma bajo llave. La policía también llegó al hospital, con sus libretas y sus preguntas. Un oficial joven, de aspecto serio, se sentó a mi lado. «Señora Elena, ¿podría decirnos cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el señor Diego?» Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. «Ya pasaron 2 semanas», dije, con la voz temblorosa. Le llamé, le mandé mensajes, hice de todo, pero nada. Diego nunca haría algo así, siempre me llamaba, por lo menos una vez a la semana. El policía anotaba, asintiendo con la cabeza, y luego se volteó para preguntarle al doctor sobre el estado de Mateo. Hablaron en voz baja. La víctima no presenta lesiones letales, pero está en un estado de shock postraumático severo. Al escuchar esas palabras, sentí como si una piedra me aplastara el pecho. Shock postraumático. ¿Qué tuvo que vivir Mateo para terminar así? Quería exigir respuestas, pero el policía solo anotaba y me dijo: «Vamos a abrir un expediente por desaparición. ¿Podría acompañarnos a la delegación para dar su declaración completa?» Negué con la cabeza, casi suplicando: «Déjenme quedarme con mi nieto. No puedo dejarlo solo en este momento». Asintieron, aceptando, pero sus miradas estaban llenas de preocupación, como si ellos también sintieran la sombra oscura que se cernía sobre mi familia. Esa noche, me quedé sentada junto a la cama, viendo a Mateo temblar mientras dormía a ratos.
Abrazaba con fuerza la botella de agua vacía, incluso dormido, como si tuviera miedo de que alguien se la quitara. El sudor le corría por la frente, mojando la almohada. De vez en cuando se sobresaltaba, con los ojos desorbitados, pero no decía nada, solo me miraba con esa mirada vacía. Le sequé la frente con una toallita, con la mano temblorosa. «La abue está aquí contigo», le susurré, aunque sabía que no me escuchaba. La doctora vino a revisarlo, una mujer de mediana edad con una mirada dulce. Puso su mano en mi hombro y me dijo con voz suave: «Señora Elena, el niño necesita tiempo. Pasó por un shock muy grande. Tenga paciencia, ya verá que nos contará lo que pasó». Asentí, pero por dentro sentía una pesadez terrible. ¿Paciencia? ¿Cómo podía tener paciencia cuando Diego seguía desaparecido, cuando Mateo estaba aquí, como una sombra de sí mismo? Pasé toda la noche sentada, tomándole la mano a Mateo, escuchando su respiración débil. Recordé la última vez que hablé con Diego por teléfono. Su voz sonaba cansada, pero aún así trató de reír. «Mamá, estoy bien. Es solo que el trabajo ha estado un poco pesado. No me di cuenta de qué tan pesado era. No le pregunté más. Ahora me culpaba a mí misma. Si hubiera puesto más atención, si le hubiera llamado antes, ¿las cosas serían diferentes?». Pasaron 2 días, y yo no me moví de la cama de Mateo, como si al quitarle los ojos de encima, el niño fuera a desaparecer. Mateo seguía ahí, chiquito y frágil, con sus manitas flacas abrazando un oso de peluche que le regaló una enfermera. Intenté darle de comer un poco de caldo, cucharada por cucharada, acercándosela a la boca, esperando que comiera algo. «Come, Mateo, mi niño, para que te pongas fuerte y te vayas a casa con la abue», le susurraba, con la voz temblorosa. Pero el niño apenas tragaba un par de cucharadas y luego apretaba la boca, con la mirada fija en el techo. Todas las noches eran iguales. Mateo tenía pesadillas. A veces se sentaba de golpe en la cama, con la boca abierta como si quisiera gritar, pero no le salía ningún sonido. Lo abrazaba, lo mecía, le cantaba bajito la canción de cuna que le cantaba a Diego cuando era bebé. Pero Mateo solo temblaba, con el sudor empapándole la frente. Le secaba la frente, con la mano temblando tanto que se me caía la toallita. Le pedí a una psicóloga que viniera, una mujer joven con una voz muy dulce. Se sentó junto a Mateo, le tomó la mano y le hizo preguntas suaves. «Mateo, ¿quieres contarme algo de tu papá? O de cualquier cosa que hayas visto?» Pero el niño solo abrazaba más fuerte su oso de peluche, con la mirada en el piso, sin decir una palabra. Yo estaba a un lado, con el corazón en un puño. «¿Volverá a hablar, doctora?», le pregunté, casi suplicando. La psicóloga me miró con compasión. «Señora Elena, él necesita tiempo. El shock fue demasiado grande para un niño, pero estoy segura de que se abrirá, solo que todavía no es el momento». Asentí, pero por dentro no podía estar tranquila. ¿Tiempo? No sabía cuánto tiempo me quedaba para esperar, con Diego desaparecido y cada día que pasaba siendo una tortura de angustia y dolor. En la mañana del tercer día, le estaba limpiando la carita a Mateo, pasándole con cuidado una toallita húmeda por sus mejillas flaquitas. Traté de sonreír y le empecé a contar una historia vieja de Diego, de cuando era niño y rompió un jarrón mío y trató de pegarlo con cinta adhesiva. «Tu papá era bien menso, Mateo», le dije con voz suave, «pero te quería más que a nada en el mundo». Mateo no respondió, pero vi que sus deditos apretaron el oso de peluche, como si se estuviera aferrando a algo. Iba a seguir contándole, cuando el teléfono en mi bolsa vibró. En la pantalla apareció el número de la comandancia. El corazón me latió con fuerza. Un mal presentimiento me invadió. Contesté, con la mano temblando tanto que casi se me cae el teléfono. La voz del comandante del otro lado sonaba grave, muy diferente a su calma de siempre. «Señora Elena, necesito que se prepare. Acabamos de usar luminol para revisar de nuevo la casa del señor Diego y encontramos una cantidad muy grande de sangre en la sala». Se me taparon los oídos, como si el mundo de repente se hubiera quedado mudo. La toallita que tenía en la mano se me cayó al suelo, ya no sentía mis propias manos. «¿Sangre?», repetí con la voz quebrada. El comandante continuó,
y cada palabra era como un cuchillo en el corazón. Es muy probable que estemos ante un homicidio. La escena del crimen ha sido acordonada en espera de los resultados de ADN. Apenas estaba asimilando lo que me decía, sin entender bien qué significaban sus palabras, cuando Mateo me jaló con fuerza de la manga. Me volteé y vi sus ojitos rojos, llenos de lágrimas, como si hubiera escuchado todo. Y entonces, después de tantos días en silencio, Mateo rompió a llorar, un llanto desgarrador que rompió la calma del cuarto del hospital. «Papá, está muerto», gritó, con una vocecita débil pero llena de dolor, como si su mundo entero se acabara de derrumbar. Caí sentada en la silla, abrazándolo con todas mis fuerzas, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «No, Mateo, no, no es así», le decía, pero ni yo misma me creía mis palabras. Sus palabras, tan pocas, habían sido como un martillazo en mi corazón. El llanto de Mateo se escuchó por el teléfono y el comandante dijo deprisa: «Señora, cálmese, vamos para el hospital ahora mismo para tomar una declaración inicial. Por favor, no se mueva de ahí». No contesté, solo abracé a Mateo más fuerte, dejando que mis lágrimas mojaran su ropa. Las enfermeras y los doctores entraron corriendo, seguro alertados por el llanto. Una enfermera joven se agachó y puso su mano en mi hombro. «Señora Elena, tranquila, déjenos atender al niño». Pero negué con la cabeza, apretando más a Mateo. «No, tengo que estar aquí con él», dije, con la voz ahogada. No podía dejarlo solo en este momento, no después de que acababa de decir esas palabras tan horribles. El doctor revisó a Mateo y le dio un calmante suave para tranquilizarlo. Poco a poco dejó de llorar, pero sus ojos seguían rojos, mirándome con un dolor que yo no podía aliviar. Le acaricié el pelo, susurrándole: «La abue está aquí, Mateo. No me voy a ir a ningún lado». Pero por dentro sentía que me caía a un abismo. Si Diego de verdad estaba, no me atrevía a terminar el pensamiento. Recordé la última vez que vi a mi hijo, cuando vino a visitarme al pueblo, trayéndome un pastel de elote que tanto me gusta. «Mamá, cuídate mucho, ¿eh?», me dijo, con su sonrisa brillante. Ahora, esa sonrisa se sentía como un recuerdo lejano, borrado por las palabras del comandante y el llanto de Mateo. Había pasado 1 hora desde que el comandante llamó para avisarme de la sangre en la casa de Diego, y ahora ya estaban en el hospital con una grabadora y una libreta. Un policía joven, alto y delgado, se sentó junto a la cama y dijo con voz suave pero cuidadosa: «Mateo, ¿puedes contarnos a tu abuela y a nosotros qué fue lo que pasó?». Sentí a Mateo temblar en mis brazos, sus hombritos flacos se pusieron tiesos. Agachó la cabeza, estrujando el oso de peluche entre sus manos, como si se aferrara a algo para no hundirse. Le acaricié el pelo y le susurré: «No pasa nada, Mateo. Tú cuenta, la abue está aquí contigo». Traté de que mi voz sonara tranquila, pero por dentro sentía que estaba al borde de un precipicio. Tenía miedo de lo que iba a decir, pero al mismo tiempo necesitaba saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Después de unos minutos en silencio, Mateo asintió levemente, un movimiento tan pequeño que me encogió el corazón. Contuve la respiración, apretando su hombro, y escuché cada una de sus palabras entrecortadas y débiles, como si cada una fuera un pedazo roto de su alma. «Esa noche llovía muy fuerte», empezó Mateo, con la voz temblorosa, casi en un susurro. «Yo estaba jugando con mis legos en mi cuarto, haciendo una torre bien alta que papá dijo que era la más bonita. Y entonces tocaron el timbre muchas veces». Mateo se detuvo, mirando su oso, apretándolo más fuerte. Me dio curiosidad y salí a ver. Papá estaba en la puerta, viendo por la mirilla, y su cara estaba muy tensa. Nunca lo había visto así. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Diego siempre era tranquilo. Siempre sabía cómo esconder sus preocupaciones para proteger a Mateo. ¿Qué lo había asustado tanto? Mateo continuó, con la voz cada vez más baja. Papá se volteó y me vio ahí parado. Corrió hacia mí, se agachó y me susurró: «Mateo,
Métete rápido debajo de la cama. No salgas hasta que yo te llame, ¿oíste? Me dio miedo, pero papá me empujó hacia mi cuarto, apurado. Me metí debajo de la cama y papá hasta bajó la colcha para tapar, para que nadie me viera. Me imaginé a mi niño, de solo 8 años, acurrucado bajo la cama, en la oscuridad, sin saber qué pasaba, y sentí que el corazón se me estrujaba. Por un huequito de la colcha, siguió contando Mateo, vi que entró mi mamá, con un señor altísimo. La cara de ese señor era muy fría, no decía nada, solo estaba parado con los brazos cruzados detrás de mi mamá. Me quedé helada. ¿Araceli? ¿La mamá de Mateo? ¿La exesposa de Diego? Nunca pensé que volvería, o más bien, que no podía volver después de todo lo que pasó. Mateo tembló, y su voz se quebró. Mi mamá miró por todo el cuarto y preguntó, ¿dónde está Mateo? Me dio mucho miedo, pensé que me iba a encontrar. Pero mi papá le dijo con la voz tranquila, se fue con su abuela desde que empezaron las vacaciones de invierno. Yo sabía que papá estaba mintiendo, pero no me atreví a moverme. Sentí las lágrimas calientes rodar por mis mejillas. El policía no dejaba de escribir, con la mirada seria, pero vi que su mano se detuvo un momento cuando Mateo continuó. Entonces mi mamá empezó a gritarle, le pedía dinero a papá. Dijo algo de una deuda, de que papá tenía que pagar si no quería problemas. Pero papá movió la cabeza y no le quiso dar dinero. Le dijo que ya había ido demasiado lejos, que ya lo había molestado mucho. Escucharlo me partía el alma. Diego había intentado escapar de la sombra de Araceli, había intentado construir una nueva vida para él y Mateo, pero ella había vuelto, trayendo problemas con ella. Mateo se detuvo, respirando agitado, como si el recuerdo lo estuviera arrastrando de vuelta a esa noche de terror. Le sobé la espalda y le susurré, con calma, mi niño, la abue está aquí. El niño respiró hondo y siguió. Papá, mi mamá y el señor Alto se empezaron a pelear muy fuerte. Mi mamá gritaba y el otro señor se acercó, diciendo algo como una amenaza. No escuché bien, pero vi que empujó a mi papá. Papá se fue para atrás y luego lo empujó más fuerte. Papá se cayó y se pegó en la cabeza con la esquina de la mesa. Se escuchó un pum muy fuerte y empezó a salir agua roja. Mateo temblaba sin control, escondiendo la cara en mi pecho, y rompió a llorar. Vi a papá tirado ahí, sin moverse. Quise salir, quise llamarlo, pero me dio miedo. Tuve mucho miedo. Lo abracé con todas mis fuerzas, y mis lágrimas empaparon su pelo. La imagen de Diego cayendo se repetía en mi mente como una pesadilla. El policía enfrente de mí dejó de escribir y me miró con compasión. Esta declaración es muy importante, señora Elena, dijo con voz grave. Vamos a investigar esto como un posible homicidio. El niño ha sido muy valiente. Asentí, pero por dentro sentía un vacío que nada podía llenar. Mateo seguía llorando. Sus sollozos eran como cuchillos en mi corazón. Miré al policía y le dije con la voz ahogada, ¿la van a encontrar? A Araceli y a ese hombre. Él asintió, con voz firme. Haremos todo lo posible, señora Elena, se lo prometo. Cuando la policía se fue, me quedé ahí, abrazando a Mateo, sintiendo cómo la sombra de la tragedia acababa de caer sobre mi familia. Esa noche, después de que la policía se fue, no pude pegar un ojo. Los sollozos bajitos de Mateo se escuchaban en el cuarto, como puñaladas en mi corazón. Movía los labios, llamando a su papá en sueños, con una voz tan débil que tenía que acercarme para poder oírlo. Cada vez que lo hacía, le pasaba una toallita tibia por la cara, con la esperanza de calmar, aunque fuera un poquito, el dolor que cargaba. Pero al tocar su piel fría, los recuerdos viejos volvieron de golpe, doliendo, como si alguien le echara sal a una herida que nunca había sanado. Recordé a Diego cuando era joven, con 20 y tantos años, su carrera apenas empezando, con los ojos llenos de fe en el futuro. Recuerdo el orgullo con el que me presentó a Araceli, con una sonrisa que brillaba como el sol de verano. «Mamá, ella es Araceli», me dijo, con la voz llena de orgullo. «Va a ser mi esposa». Araceli en ese entonces era una muchacha buena, un poco torpe, pero siempre tratando de hacer las cosas bien. Se ponía roja cuando le enseñaba a hacer tamales.
y recuerdo haber pensado, sí, esta muchacha es buena, va a hacer feliz a Diego. Toda la familia la quería, no solo por su sonrisa cálida, sino por la forma en que miraba a Diego, como si él fuera su mundo entero. Luego nació Mateo, y fue como si una nueva luz se encendiera en nuestra familia. Todavía recuerdo el día que lo saqué a pasear al patio, con Mateo acurrucado en mis brazos, sus ojitos redondos mirándome, con una sonrisa de oreja a oreja. Los vecinos bromeaban, «Señora Elena, se ve hasta 10 años más joven». Yo me reía, con el corazón lleno de alegría. Diego y Araceli, en ese entonces, todavía eran felices. Venían a visitarme seguido, trayendo a Mateo y sus historias de la vida nueva. Pensé que todo sería así para siempre, que nuestra pequeña familia siempre estaría llena de risas. Pero entonces, todo empezó a romperse. Recuerdo el día que recibí una llamada de Diego. Su voz sonaba apagada, cansada. «Mamá, Araceli, se metió en problemas de juego». Me quedé helada. No podía creer que esa muchacha buena hubiera caído en algo así. La primera vez, Diego vendió en silencio el coche que tanto quería, el coche para el que había ahorrado por años, solo para pagar las deudas de su esposa. Lo vi sentado en el patio, con los ojos rojos, pero aún así trató de sonreír. «Mamá, voy a estar bien, solo quiero ayudarla». Le tomé la mano, queriendo decirle algo, pero me quedé callada, porque entendía que Diego amaba a Araceli tanto que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para salvarla. Pero las cosas no pararon ahí. La segunda vez, cuando los cobradores vinieron a tocar a mi puerta, amenazando porque Araceli no podía pagar, tuve que sacar todos mis ahorros. Era el dinero que había guardado para mi vejez, pero no lo dudé. Solo quería proteger a mi familia. «Mamá, perdón», me dijo Diego esa noche, con la voz ahogada. No pensé que las cosas llegarían a esto. Lo abracé y le dije que no se preocupara, que la familia era para apoyarse. Pero por dentro empecé a tener miedo. Araceli ya no era la muchacha buena de antes. Cada día que pasaba, ella cambiaba más. Araceli se volvió irritable, capaz de romper platos por cualquier cosita. Recuerdo una vez que fui de visita y vi a Mateo acurrucado en un rincón, con los ojos rojos porque su mamá le había gritado solo por tirar un vaso de leche. Araceli estaba ahí, gritándole, «Eres igual de torpe que tu padre». Corrí y saqué a Mateo de ahí, tratando de calmarla, pero ella solo se rió con amargura. «Es mi hijo, yo sé cómo educarlo». Esas palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Mateo no merecía aguantar esos arranques de furia. Miré a Diego y lo vi consumido. Sus ojos que antes brillaban ahora solo reflejaban cansancio e impotencia. Muchas noches Diego me llamaba, desahogándose entre lágrimas. «Mamá, ya no puedo más», me decía, con la voz temblorosa. «Araceli, ya no es la mujer de la que me enamoré. Tengo miedo de que le haga daño a Mateo». Escucharlo me partía el alma, pero solo podía consolarlo. «Hijo, si me necesitas, aquí estoy. Yo te voy a ayudar». Finalmente, Diego decidió divorciarse y luchar por la custodia de Mateo. El día que el juez dio el fallo, lo vi suspirar aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo también sentí lo mismo. Pensé que por fin, padre e hijo tendrían una vida tranquila, que Mateo crecería con el amor de Diego, sin más gritos ni deudas pesadas. Pero me equivoqué. Apenas medio año después, Araceli regresó, trayendo consigo una pesadilla mucho peor. La historia que me contó Mateo sobre esa noche de tormenta, sobre cómo Diego cayó y se quedó inmóvil en el suelo, no dejaba de repetirse en mi cabeza. Araceli, la mujer que una vez quise como a una hija, la que fue la madre de mi nieto, se había convertido en una extraña, una persona cruel. Sentada en la oscuridad del cuarto del hospital, miré a Mateo dormir y lo oí sollozar, sus labios todavía moviéndose para llamar a su papá. Me hice una promesa a mí misma. «Diego, voy a hacer que se haga justicia por ti. Voy a proteger a Mateo, sin importar lo que cueste». A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana del hospital, pero no lograba quitar el frío que sentía por dentro. Me senté junto a Mateo, viéndolo dormir profundamente después del calmante. Su carita pequeña se veía más tranquila, pero la marca del dolor seguía ahí, imposible de borrar. El teléfono vibró. Era una llamada de la comandancia.
El comandante, con voz grave pero firme, me dijo: «Señora Elena, tenemos información nueva. ¿Podría venir a la delegación ahora mismo?». Asentí, aunque él no podía verme, y le susurré a Mateo: «La abue sale un ratito, pórtate bien, la enfermera te va a cuidar». Le encargué a mi nieto a la joven enfermera, a quien ya conocía de estos días, y salí deprisa del hospital, con la mente hecha un lío. En el camino a la delegación, iba en el camión, mirando por la ventana sin ver nada más que la imagen de Diego cayendo en la historia de Mateo. Apreté mi rebozo entre las manos, tratando de aguantar las lágrimas. Cuando entré a la sala de juntas de la comandancia, el comandante, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante, ya me estaba esperando. Desplegó un mapa grande sobre la mesa y señaló varios puntos marcados en rojo alrededor de la casa de Diego. «Tenemos una nueva pista», dijo, con voz segura. La cámara de seguridad de un vecino grabó una camioneta sospechosa justo la noche de la tormenta. Contuve la respiración, el corazón me latía con fuerza mientras él ponía el video en la pantalla. La imagen era borrosa y temblaba por la mala calidad, pero aún así vi claramente una camioneta oscura estacionada frente a la casa de Diego. Bajo la luz débil de la calle, distinguí la forma de algo largo cubierto con una lona en la parte de atrás. Minutos después, esta camioneta se fue, continuó el comandante, señalando otro video. No se ven bien las placas, están borrosas, pero el modelo coincide con el que usa una banda de prestamistas de por aquí. Apreté los puños. Las uñas se me clavaban en las palmas. La historia de Mateo volvió a mi mente. Araceli y el hombre extraño, envolviendo a Diego en una cobija, arrastrándolo fuera de la casa. Esa cosa larga en la camioneta. No me atrevía a pensar más, pero el dolor era como un cuchillo afilado en mi corazón. Un oficial joven que estaba a su lado agregó: «Ya revisamos las grabaciones de las cámaras de tránsito cercanas. La camioneta aparece en un par de puntos, pero luego se le pierde el rastro en las afueras. Ya estamos coordinando con las patrullas para buscarla». Asentí, pero sentía que la cabeza me daba vueltas. «¿Están seguros de que esa camioneta tiene algo que ver?», pregunté, con la voz temblorosa. El comandante me miró, con los ojos llenos de determinación. «Es una prueba indirecta, pero muy importante, señora Elena. No vamos a dejar pasar ninguna pista». Sentí un rayito de esperanza, pero al mismo tiempo, el miedo de lo que pudieran encontrar me dejaba sin aire. Después de la junta, el comandante me propuso volver con ellos a la casa de Diego. Dudé. No quería enfrentar ese lugar otra vez, pero sabía que no podía huir. Cuando llegamos, la cinta amarilla de la policía seguía bloqueando la puerta, como un recordatorio de la pesadilla que había ocurrido. Los peritos estaban trabajando adentro, recogiendo muestras con cuidado, tomando fotos de la escena. Me quedé parada en el porche, con la mirada fija en la mancha de café seca en el piso de la sala, donde apenas unos días antes había entrado y encontrado todo destrozado. Esa mancha de café, junto con los pedazos de la taza, era como una cicatriz que nunca sanaría en mi mente. De repente, una vecina mayor, doña Rosa, se acercó, apoyándose en su bastón, y me susurró como si tuviera miedo de que alguien la escuchara: «Elena, la noche de la lluvia, escuché una pelea muy fuerte en casa de Diego. Gritos, ruidos de muebles moviéndose. Quise llamar a la policía, pero me dio miedo de meterme en problemas». La señora agachó la cabeza, con la mirada llena de culpa. Le tomé la mano y le dije con la voz ahogada: «Gracias por decírmelo. ¿Puede contárselo ahora a la policía?». Doña Rosa asintió, y la llevé con el oficial joven. Él anotó todo con cuidado, le dio las gracias y prometió investigar más. Vi a doña Rosa alejarse, con el corazón pesado. Me culpé a mí misma, preguntándome si yo hubiera llegado antes, si las cosas habrían sido diferentes. Antes de irnos, el comandante me dio una palmada suave en el hombro y me dijo en voz baja: «Vamos a encontrar esa camioneta, señora Elena. Tenga confianza». Asentí, pero por dentro no sabía si me quedaban fuerzas para tener esperanza. Salí de la casa. El sol pegaba fuerte, pero mi corazón estaba nublado, como a punto de llover. Unos días después de escuchar la terrible historia de Mateo, recibí una llamada de la comandancia.
La voz del comandante sonaba grave como siempre, pero con un toque de prisa. Señora Elena, encontramos la dirección de la vecindad donde vivía Araceli. ¿Quiere venir con nosotros? Miré a Mateo, que estaba sentado en la cama del hospital, abrazando su oso de peluche y viendo por la ventana con la mirada perdida. No quería dejarlo, pero sabía que tenía que ir. Si había alguna pista sobre Araceli, sobre lo que le pasó a Diego, tenía que verlo con mis propios ojos. Voy para allá, respondí, con la voz temblorosa. Le encargué de nuevo a Mateo a la enfermera joven. Le acaricié el pelo y le susurré. La abue no tarda, Mateo. Pórtate bien, ya vuelvo. El niño asintió débilmente, pero su mirada seguía vacía, como si estuviera en un lugar al que yo no podía llegar. El callejón que llevaba a la vecindad de Araceli estaba en un rincón olvidado de Querétaro, donde las paredes desconchadas olían a humedad y a humo de coche. Caminé junto a 2 policías, con pasos pesados sobre el camino lleno de lodo. El corazón me latía con fuerza, no por el cansancio, sino por el miedo de lo que iba a encontrar. Cuando llegamos, la dueña de la vecindad, una mujer de mediana edad con cara de pocos amigos, estaba sentada en la entrada, fumándose un cigarro. En cuanto vio a los policías, suspiró fastidiada, como si ya estuviera acostumbrada a estos problemas. ¿La tal Araceli?, dijo con voz de fastidio. Esa se fue hace como 2 semanas, entregó el cuarto y se largó. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Hace 2 semanas, exactamente cuando Diego desapareció, cuando su casa se convirtió en una escena de caos. Me quedé helada, apretando mi rebozo para mantener la calma. El policía joven, el alto y delgado, preguntó. ¿Cuando se fue, llevaba muchas cosas? La dueña asintió, apagando el cigarro en un cenicero. Sí, una maletota. Se veía con mucha prisa, como si estuviera huyendo de algo. Hasta contrató a un tipo para que la llevara en la noche. No dijo nada más que para pagar. Justo cuando nos íbamos a ir, un hombre desconocido apareció al principio del callejón. Tenía una apariencia ruda, con una chamarra de cuero gastada y la cara llena de cicatrices. Se acercó y le preguntó a la dueña con voz ronca. ¿Sigue aquí Araceli? Me urge verla. El comandante lo detuvo de inmediato, con una mirada fría como el hielo. ¿Usted quién es? ¿Qué tiene que ver con la señora Araceli? El hombre tartamudeó, claramente sorprendido, e intentó hacerse para atrás, pero el oficial joven lo sujetó. Después de un momento de nerviosismo, suspiró con voz molesta. Soy Ramón, su prestamista. Araceli me debe un dineral. Me juró que en 2 semanas me pagaba todo, pero ahora ni sus luces. Los policías y yo nos miramos. Nadie dijo nada, pero sabía que todos estábamos pensando lo mismo. El momento en que Araceli huyó, el momento en que Diego desapareció y ahora la promesa de una gran cantidad de dinero, todo encajaba de una manera aterradora. El oficial joven murmuró, como preguntándose a sí mismo, ¿por qué estaría tan segura de que tendría una gran cantidad de dinero en 2 semanas si antes estaba tan necesitada que tuvo que buscar a su exesposo? Esa pregunta fue como un cuchillo en mi corazón. Un mal presentimiento creció dentro de mí, frío y cruel, haciéndome temblar. Había algo más oscuro detrás de todo esto, y temía que la verdad fuera aún más dolorosa de lo que ya había imaginado. Esa noche me senté junto a la cama de Mateo. La luz tenue del pasillo del hospital iluminaba su carita dormida. Seguía abrazando su oso de peluche, como si fuera lo único que lo anclaba a este mundo. Le tomé la mano, sintiendo el calor débil de sus deditos flacos, y traté de calmarme. Pero entonces, como un relámpago en la oscuridad, un recuerdo vago apareció en mi mente, haciendo que mi corazón se acelerara. Hace muchos años, cuando Diego y Araceli todavía eran felices, Diego me presumió muy contento un seguro de vida que había comprado. «Mamá, quiero proteger a mi familia», me dijo con su sonrisa radiante. «Si algo me pasa, Araceli y Mateo no tendrán de qué preocuparse». La única beneficiaria en ese entonces era Araceli, y ahora, al pensarlo, me di cuenta de que Diego nunca mencionó haber cambiado el nombre de la beneficiaria después de divorciarse. Ese recuerdo fue como una puñalada en mi corazón. Araceli
Con su deuda enorme y su desesperación, ¿habría puesto sus ojos en Diego por el dinero del seguro? Empecé a temblar, no de frío, sino de un presentimiento horrible que me ahogaba. Miré a Mateo, lo vi sollozar en sueños, sus labios moviéndose para llamar a su papá. No podía quedarme quieta ni un segundo más. A la mañana siguiente, le llamé al comandante, con la voz temblorosa. Recordé algo. Diego tenía un seguro de vida y Araceli era la única beneficiaria. ¿Pueden investigar eso? Él se quedó en silencio un momento y luego respondió. Gracias, señora Elena. Esa podría ser una pista clave. Iremos a la casa del señor Diego ahora mismo. Le encargué a Mateo a la enfermera, pidiéndole que no lo dejara solo, y me fui con la policía a la casa de Diego. Al entrar, la cinta amarilla seguía en la puerta, como un recordatorio de la pesadilla. Los peritos ya se habían ido, dejando la casa fría y silenciosa. El comandante me llevó a mí y a un oficial joven al estudio de Diego, donde solía arreglar sus papeles. Revolvieron el archivero, revisando cada carpeta, mientras yo me quedaba ahí, apretando mi rebozo, con un nudo en el estómago. Después de más de una hora, el oficial joven exclamó: «Lo encontré». Sostenía una carpeta azul, la abrió, la revisó y se la pasó al comandante. Él la leyó por encima, luego golpeó suavemente la carpeta contra el escritorio y dijo con rabia contenida: «Aquí está el motivo». Miré el papel y vi el nombre de Araceli impreso claramente en la sección de beneficiaria. Mi presentimiento era correcto. Diego, por amor y responsabilidad, sin quererlo le había dejado el camino libre a Araceli para que se aprovechara. Me dejé caer en una silla, las lágrimas corrían por mis mejillas. «¿Por qué no lo cambiaste, Diego?», susurré, con la voz ahogada. «¿Por qué le diste la oportunidad?». El comandante puso una mano en mi hombro y dijo con voz grave: «Señora Elena, si Diego moría en un accidente, Araceli recibiría todo el dinero del seguro. Con esa cantidad, podría pagar todas sus deudas y vivir cómodamente. Esta es probablemente la razón por la que desapareció». Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Apreté los puños, un coraje inmenso creció en mi pecho. Araceli se había convertido en un monstruo, dispuesta a quitarle la vida a Diego por dinero. Recordé su mirada cuando era joven, cuando sonreía feliz junto a Diego, y me pregunté, ¿qué la había hecho cambiar tanto? ¿La ambición, la desesperación, o simplemente era una persona que se había perdido a sí misma? Esa tarde, cuando volví al hospital, el teléfono sonó de nuevo. Era el comandante, su voz sonaba más apurada. «Señora Elena, acabamos de recibir noticias del equipo de investigación. Encontraron una bodega de congelados abandonada en las afueras, un lugar que la banda de prestamistas usa para sus cosas ilegales. Ya mandamos un equipo especial para allá». Sentí que el corazón me latía a toda prisa, como un tambor de guerra. «¿Qué sospechan?», pregunté, con la voz temblorosa. Él dudó. «No estamos seguros, pero es posible que encontremos alguna pista sobre el señor Diego». Me senté junto a la cama de Mateo. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener un vaso de agua. Esa noche, cuando Mateo ya dormía, el teléfono sonó una vez más. Contesté, con la mano temblando tanto que casi lo tiro. La voz del policía del otro lado sonaba entrecortada, como si estuviera escogiendo sus palabras con mucho cuidado. «Señora Elena, encontramos un cuerpo, un hombre, escondido en la bodega de congelados. Sospechamos que es el señor Diego». Me derrumbé, con un nudo en la garganta, incapaz de decir una palabra. Mi mundo se vino abajo. Diego, la persona que más amaba, ¿ahora era solo un cuerpo en una bodega fría? Quise gritar que no era cierto, pero solo salieron lágrimas. «¿Están seguros?», susurré, con la voz quebrada. «Necesitamos que venga a identificarlo», respondió, con voz apenada. «Pero por favor, prepárese». A la mañana siguiente, fui con la policía a la morgue, sintiendo que un miedo terrible me apretaba el corazón. En el camino, sentada en el asiento trasero de la patrulla, apretaba mi rebozo y miraba por la ventana sin ver nada más que la cara de Diego. Recordaba su sonrisa, la forma en que se burlaba de mí cuando se me quemaba el pastel de elote. «Mamá»,
Si pones una pastelería, yo soy tu primer cliente, me decía, con su voz alegre. Ahora, esa sonrisa era solo un recuerdo y estaba a punto de enfrentar una verdad que no quería creer. Cuando el coche se detuvo frente a la morgue, bajé sintiendo que caminaba en un sueño. El policía joven, el que había estado conmigo estos días, puso una mano en mi hombro y me dijo suavemente: «Señora Elena, ¿está lista?». Asentí, aunque por dentro sabía que nunca estaría lista. La puerta de la cámara fría se abrió y un aire helado con olor a químicos me golpeó la cara, haciéndome temblar. La sábana blanca que cubría la camilla fue retirada lentamente y entonces vi la cara de Diego. Aunque estaba pálida, aunque estaba cambiada por el tiempo y la muerte, reconocí a mi hijo al instante. Sus cejas pobladas, su nariz recta y los labios que besé tantas veces cuando era un bebé. Seguía siendo mi Diego. Rompí a llorar, cayendo de rodillas al suelo, solo pudiendo decir 2 palabras: «Hijo mío». Quise tocarlo, abrazarlo una última vez, pero mis manos temblaban tanto que no podía levantarlas. El policía joven me ayudó a levantarme, su voz llena de pena. «Lo sentimos mucho, señora Elena. Siéntese aquí, por favor». Pero no quería sentarme, no quería hacer nada más que gritarle al mundo por qué mi hijo tenía que haberse ido así. Cuando me tranquilicé un poco, el médico forense, un hombre de mediana edad con voz grave, se acercó. Sostenía una carpeta y explicó: «La víctima murió por un traumatismo cráneoencefálico severo, causado por un golpe fuerte contra un objeto duro. La hora de la muerte se estima que fue la noche de la tormenta de hace 2 semanas». Sus palabras confirmaron lo que Mateo había contado sobre esa noche terrible en que Diego cayó y quedó inmóvil en el suelo. Asentí, pero cada palabra que decía era como un cuchillo que se hundía más en mi corazón. «Gracias», susurré, sin saber bien por qué daba las gracias. Quizás por la verdad, por más cruel que fuera. La policía no se detuvo. Ampliaron la investigación, revisando la camioneta que la cámara de seguridad había grabado. El comandante me llamó al mediodía, su voz llena de determinación. «Señora Elena, encontramos una cobija manchada de rojo y una chamarra de mujer en la caja de la camioneta. Los resultados de ADN confirman que la mancha es sangre del señor Diego y la chamarra pertenece a Araceli». Me dejé caer en una silla en el pasillo del hospital, llevándome las manos al pecho. Todas las piezas sueltas ahora encajaban, formando una imagen del crimen tan clara que daba escalofríos. Araceli realmente lo había hecho. Le había quitado la vida a Diego. Usando la declaración del prestamista que encontramos en la vecindad, la policía arrestó rápidamente al hombre desconocido que acompañó a Araceli esa noche. Me invitaron a la delegación para ver el interrogatorio desde afuera, a través de un espejo de un solo lado. El hombre, de apariencia ruda, al principio negó todo, gruñendo: «Yo no sé nada, solo la acompañé». Pero cuando la policía le mostró las pruebas, la chamarra de Araceli y la cobija encontradas en la camioneta, su cara se puso pálida y empezó a sudar. El comandante le dijo con voz dura: «¿Cree que no sabemos que le ayudó a esconder el cuerpo? Hable, si no quiere que su sentencia sea peor». Finalmente, para conseguir un trato, confesó dónde se escondía Araceli: una casa abandonada en las afueras de la ciudad donde estaba oculta. Yo estaba parada afuera de la sala de interrogatorios, apretando mi rebozo, sintiendo que el mundo me daba vueltas. Araceli, la mujer que una vez cenó con mi familia, que se rió con Mateo, ahora era una fugitiva, cargando un crimen sobre sus hombros. Recordé la última vez que la vi, antes de que ella y Diego se divorciaran. Me miró con ojos fríos. «No te metas, Elena. Esto es entre Diego y yo». Traté de detenerla. Traté de decirle que Mateo necesitaba a su madre, pero ella solo se rió con amargura. Ahora, esa risa volvía a mi mente como una advertencia que ignoré. Unos días después de identificar el cuerpo de Diego, recibí la noticia de que la policía había arrestado a Araceli. La atraparon en una pequeña papelería, tratando de falsificar documentos para huir de Querétaro. El comandante me llamó. Su voz era suave pero firme. «Señora Elena, ya la tenemos. ¿Quiere venir a la delegación?». Dudé, mirando a Mateo que estaba dibujando en la cama del hospital, todavía abrazando su oso de peluche. «No», respondí, con la voz ahogada.
No quiero verla. Solo asegúrense de que no se escape. Pero al final, cuando los policías llevaban a Araceli por el pasillo de la delegación, me quedé mirando desde lejos, viendo cómo la esposaban, con la cara demacrada y el pelo revuelto. Sentí una mezcla de rabia y muy en el fondo, una extraña lástima. Araceli, la que fue mi nuera, la que fue la madre de Mateo, había destruido su propia vida y la de las personas que más amaba. El juicio se llevó a cabo en el tribunal de la ciudad, atrayendo la atención de la prensa y la gente. Me senté en la primera fila, tomando fuerte la mano de Mateo, sintiendo cómo su manita temblaba en la mía. Él no quería venir, pero lo convencí suavemente. Mateo, tenemos que hacer esto por tu papá. La abue va a estar aquí contigo. Él asintió, pero sus ojos seguían llenos de miedo. La sala estaba llena. El aire se sentía pesado, como una cuerda a punto de romperse. El fiscal, un hombre alto con una voz cortante, se levantó y presentó las pruebas una por una. Puso la grabación de la declaración de Mateo, la vocecita de mi nieto temblando al contarlo de la noche de la tormenta. Escucharlo me apretó el corazón y abracé más fuerte a Mateo cuando él agachó la cabeza, escondiendo la cara en su oso. El fiscal continuó, mostrando las fotos de la cobija y la chamarra de Araceli encontradas en la camioneta. Los resultados de ADN confirman que la sangre pertenece a la víctima, el señor Diego, dijo, con voz fría. Luego proyectó las imágenes de la cámara de seguridad, la camioneta borrosa bajo la luz de la calle, llevando algo largo cubierto con una lona. Finalmente, levantó la carpeta del seguro de vida, señalando el nombre de Araceli como beneficiaria. Este fue el motivo, declaró, su voz resonando en la sala. La acusada planeó un asesinato para cobrar el dinero del seguro, pagar sus deudas y vivir cómodamente. Miré a Araceli sentada en el banquillo de los acusados, con la cabeza gacha. Al principio, trató de mantenerse tranquila, evitando las miradas, pero a medida que se presentaban las pruebas, empezó a temblar. De repente, se levantó de un salto y gritó: «¡Yo no quise matarlo! ¡Solo quería mi dinero!». Su voz se quebró, pero nadie en la sala se conmovió. El fiscal se acercó y refutó fríamente. Si solo quería dinero, ¿por qué escondió el cuerpo? Preparó una escena falsa de un accidente y trató de cobrar un seguro de vida. Araceli se quedó sin palabras. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Se volteó hacia su cómplice, el hombre rudo que estuvo con ella esa noche, y gritó: «¡Fue él! Él empujó a Diego». El hombre se levantó de inmediato, con la cara roja de furia, y la señaló: «Tú fuiste la que planeó todo. Yo solo hice lo que me dijiste. Tú me dijiste que lo empujara, que te ayudara a esconder el cuerpo». El ambiente en la sala se puso tenso. Los murmullos de la gente sonaban como una ola. Abracé a Mateo, sintiéndolo temblar. «Abue», susurró, con una vocecita. «Todo fue mi culpa, ¿verdad?». Le acaricié el pelo, tratando de no llorar. «No fue tu culpa, Mateo. Tu mamá se equivocó y va a tener que pagar por ello». Pero por dentro sabía que esas palabras no podían sanar la herida en el alma de Mateo. Después de horas de deliberación, la jueza, una mujer con una mirada seria, se levantó para dar el veredicto. Su voz sonó clara y firme. La acusada Araceli es declarada culpable de homicidio calificado y fraude, y es sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El cómplice es declarado culpable de complicidad en homicidio y encubrimiento, y es sentenciado a 20 años de prisión. Cuando se leyó la sentencia, rompí a llorar, abrazando a Mateo con todas mis fuerzas. Mis lágrimas no eran solo por el dolor de haber perdido a Diego, sino también por el alivio de que la justicia, por fin, se había hecho. Mateo escondió la cara en mi pecho, llorando desconsoladamente, y yo solo pude sobarle la espalda, susurrando: «Ya pasó, mi niño, tu papá ya puede descansar en paz». Unas semanas después, decidí cerrar la casa de Diego para siempre. No podía volver a ese lugar, que antes estaba lleno de las risas de mi hijo y mi nieto, y ahora solo era un recuerdo doloroso. Me llevé a Mateo a vivir conmigo a mi pueblito cerca de la Ciudad de México. Lo inscribí en terapia psicológica,
con la esperanza de que las heridas en su corazón poco a poco sanaran. Cada noche me siento a su lado y le cuento historias de Diego, de cuando era niño, de cómo siempre quería que yo estuviera orgullosa de él. Tu papá te quería muchísimo, Mateo, le digo, acariciándole el pelo. Y la abue también. Esa noche me senté junto a la ventana, con Mateo dormido en mis brazos. La luz de la luna entraba, suave como un consuelo. Miré al cielo y susurré: Hijo mío, te prometo que voy a criar y a proteger a Mateo por ti. Ya se hizo justicia. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero sentí un poco de paz, como si Diego estuviera en algún lugar, sonriéndome. Abracé a Mateo, sabiendo que aunque el dolor de perder a mi hijo nunca se irá, todavía lo tengo a él, y voy a pasar el resto de mi vida cuidándolo, así como Diego lo hizo. Después de todo lo que hemos pasado, de corazón quiero decirte a ti, que has seguido mi historia hasta este momento, que el amor y el cuidado por la familia nunca deben darse por sentados. Un solo descuido puede llevar a una tragedia que ya no tiene remedio. La ambición y la traición pueden convertir a tus seres queridos en extraños, pero la justicia siempre hablará si eres perseverante hasta el final. Aprendí que la verdadera fortaleza llega cuando te levantas para proteger a quienes amas, incluso en medio del dolor más profundo. Y sobre todo, la pérdida me enseñó a valorar cada segundo juntos, porque el amor de la familia es el legado más valioso que dejamos a las siguientes generaciones. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas. De verdad que me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una luz que ilumine el camino de otros. Dios siempre los bendiga y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por lo pronto, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberme acompañado hasta este momento.